hemos llegado al punto de que ya una vez terminado toda la explicación de lo que es el tema de hardware, vamos a pasar un poquito a hablar ya de lo que qué pieza tendría que ir con cada configuración. Vamos. Es decir, si nosotros ya sabemos que tendríamos la opción de montar tanto un ordenador para ofimática, internet, YouTube, etcétera, música, y después obviamente ya podríamos tener lo que es para un ordenador para diferentes disciplinas como puede ser jugar, streamear o directamente productividad. La idea de esta parte del curso es, digamos, un poco una especie de recomendación o, digamos, listado o como le podamos llamar, para que tú a la hora de seleccionar, dependiendo la disciplina o aplicación que vayas a utilizar en el PC, ¿vale? Es el hardware que vayas obviamente a comprar, adquirir o montar. Vamos, que sepas lo que vas a montar para lo que realmente lo vas a necesitar. Cuando nosotros compramos un ordenador, muchas veces lo que nos pasa es que no vamos a aprovechar las piezas, digamos, para lo que vamos a necesitar o nos podemos quedar muy cortos. Lo que voy a explicarte ahora, digamos, un poco las piezas idóneas o recomendadas para, digamos, un poco un ordenador, lo que sería tanto como ofimática, vamos, Word, digamos, estas tareas. No vamos a necesitar una gran cantidad de RAM, por lo cual yo, con un módulo solo de 8 GB obviamente nos iría muy bien. Sí es cierto que cuenta que al solamente tener un módulo, obviamente no vamos a estar aprovechando el Dual Channel, por lo cual la conexión entre procesador y memoria va a ser un poquito más lenta, pero sí es cierto que como no vamos a utilizar realmente el ordenador para jugar o para, digamos, editar alguna foto en Photoshop o directamente pues trabajar con una edición de vídeo, pues con 8 GB realmente y un módulo solo iríamos bien. A partir de aquí, como procesador tope, ¿vale? Que no merece más la pena, obviamente, porque estaríamos realmente desaprovechando no solamente el rendimiento del micro, sino aparte, nuevamente, derrochando dinero. Como tope yo pondría o un Ryzen 3 o un i3 de Intel. Incluso en el caso del i3, hasta ya hablamos que podríamos incluso hasta poder jugar con él, ¿vale? Sobre todo por la cantidad de núcleos que tenemos. Pero bueno, sí es cierto que en el caso de Intel, con un i3 iríamos muy bien, como ya dije anteriormente, 8 GB de RAM. Y en el caso de AMD, obviamente, pues tanto un Ryzen 3 igual con 8 GB de RAM. Sí es cierto que a día de hoy merece más la pena por precio y rendimiento un Ryzen 3, pero sí es cierto que en el caso de los Ryzen, la memoria a ser posible, pues obviamente que sea de 3000 MHz hacia arriba. ¿Por qué? Porque realmente digamos que los Ryzen funcionan o trabajan mejor con memorias a muy alta frecuencia. A partir de aquí ya podemos optar lo que es por un SSD, ¿vale? Para instalar sistema operativo. Siempre voy a recomendar lo que es el tema de los SSDs para sistema operativo. ¿Por qué? Porque digamos que nos va a ayudar obviamente a que el ecosistema en completo funcione bien. Si optamos por un disco duro mecánico, sí es cierto que vamos, digamos, a ahorrar un poquito en dinero, pero más que ahorrar en dinero realmente lo que vamos a hacer es, digamos, tener más digamos, capacidad de almacenamiento, pero obviamente prescindiendo de lo que es la velocidad que nos puede aportar lo que es el SSD. Entonces obviamente vamos a tener que hacer un balance. La recomendación idónea sería, pues, si no disponemos de mucho obviamente presupuesto o capital para poder partir de unas bases, sería un SSD de 128 GB, si es cierto que siempre recomendamos 240, ¿vale? Para instalar lo que es sistema operativo y a partir de ahí un disco duro, obviamente para archivos residuales o almacenamiento mecánico de 1 TB, que rondan siempre aproximadamente entre los 38 a 50 euros, ¿vale? Eso obviamente dependiendo un poco de la cantidad de espacio que necesitemos. Es obviamente después a partir de ahí, obviamente con una placa base chipset H o chipset B, ¿vale? De las más basiquillas, ¿vale? Obviamente ya sería más que suficiente. Obviamente un poco de la dependencia que necesitemos. Ten en cuenta que, a diferencia de un portátil, dependiendo de la gama, como ya hemos hablado anteriormente, podemos contar con Wi-Fi o no. Ten en cuenta esto si de repente tú necesitas obviamente un ordenador para ofimática, pero también necesitas una conectividad Wi-Fi. En este caso siempre vamos a poder optar por un pincho USB Wi-Fi o directamente la clásica antena que podemos conectar a lo que es a un PCI Express, pues, obviamente, de la placa base. En el caso de las carcasas, como vamos a utilizar un procesador que no va a ser de muy alta gama, por lo cual no va a calentar mucho, simplemente teniendo en cuenta que por espacio y prestaciones podemos optar tanto por una caja Slim, es decir, incluso hasta podemos optar por una placa base Mini TX, y directamente ya en el caso de la fuente de alimentación, que ya sería, digamos, la última pieza final para, digamos, montar este equipo, sería ya directamente, podemos optar una fuente de 450 a 500 watts. No te he mencionado lo que es el tema de la tarjeta gráfica.
Una, porque en el caso de Intel sí es cierto que contamos con una iGPU, es decir, el procesador ya cuenta con una tarjeta gráfica incorporada, pero también sí es cierto que cuenta con que dicha tarjeta gráfica del procesador va a absorber, por así decirlo, una palabra un poco para que la entiendas, un poco de memoria física del ordenador, obviamente para poder almacenar estas texturas, modelos, etcétera, vamos, para poder reproducir un poco la imagen. En el caso de Ryzen contamos con las APUs que se acaban siempre con la letra G. Con estos procesadores ya no les haría falta lo que es, digamos, tarjeta gráfica. Pero claro, todo esto va a ser en base un poco a las necesidades que vayamos a utilizar. Sí es cierto que siempre podemos contar con la típica gráfica básica como una 710 de Nvidia o una 1030. Vamos, gráficas de muy bajo consumo, muy bajo rendimiento, sobre todo para ese tipo de tareas. Esto ya sería por lo menos lo que es para el tema, digamos, de lo que es un ordenador para el tema de ofimática. Sí es cierto que después ya saltaremos a la gama media, estamos hablando de un PC un poco para videojuegos y algo de productividad como puede ser streamear, entre otras aplicaciones. Ya sabemos que hay que tener en cuenta una cosa. En el caso de Intel, ya te he mencionado con anterioridad, el tema de que las frecuencias obviamente van a ser siempre superiores. Ya eso es un problema de Intel un poco con AMD, obviamente por el tema del diseño. Obviamente eso en rendimiento para videojuegos obviamente nos va a venir mucho mejor, pero en el caso de que queramos realizar no solamente jugar, sino podemos, por ejemplo, hacer streaming. Por ejemplo, nosotros que queremos un ordenador un poco para todo, ¿vale? Es decir, si al fin y al cabo, a no ser que, pues ostras, pues no, tú tienes un presupuesto muy en específico para una utilidad, obviamente para una tarea muy en específico. Lo que vamos a realmente necesitar en este caso va a ser un procesador de AMD. ¿Por qué? Porque en el caso de los Ryzen, contamos con que tenemos mucha más cantidad de núcleos, obviamente, y eso para la multitarea, como puede parecer para el tema del procesado, para el tema de edición de vídeo, render, etcétera, nos va a venir muchísimo mejor. Y sobre todo para el tema del streaming. Y ahora la verdad, en videojuegos no van mal, es decir, obviamente no van a la par en el caso de Intel, sobre todo por el tema de las frecuencias, pero si valoramos realmente lo que nos está costando un Intel, digamos, gama media o tope de gama en comparación con AMD, sí es cierto que el AMD, tanto las placas son más económicas, incluso hasta los procesadores, y nos dan obviamente una gran cantidad, mucho mayor de núcleos, por lo cual nos vendría mucho mejor. Entonces, a partir de aquí, procesador, bueno, podemos contar entre un Ryzen 7, ¿vale? Es decir, un Ryzen 7, o en el caso de que simplemente quieras enfocar tu ordenador para lo que es el gaming, pues ya podrías contar con un i7, tanto de novena o como décima generación. A partir de aquí, el tema de las gráficas. Bueno, el tema de la gráfica es bastante un poco complejo, sobre todo por el tema del rendimiento. Como ya te nombré el tema de las gráficas, es cierto que tenemos en el caso de Nvidia, pues partimos desde la gama 1030 hasta la Titan. Tendríamos lo que es la 1030, la 1650, 1650 Super, 1660, 1660 Super, 2060, 2060 Super, 2070, 2070 Super, vamos, que tenemos de todo. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que a partir de la 2080 en adelante el precio se dispara. Y a la hora de la verdad, la ganancia de rendimiento no lo vas a notar tanto en el caso de la inversión. Es decir, si estamos hablando que de media, ¿vale? Tenemos lo que es una 2080 que nos podría costar alrededor de entre 600 y 700 euros, o hasta los 800, dependiendo del modelo, ya que hay varios modelos. A partir de aquí hacia arriba ya contaríamos con tanto la 2080 Ti como la Titan. ¿Qué pasa? Que estas dos gráficas ya se van de madre, es decir, tenemos incluso en tiendas, por ejemplo, la 2080 Ti de Asus, por ejemplo, las Strix, nos está rondando los 1.600 euros a 1.500 euros, una barbaridad. Es decir, estamos hablando que con ese dinero casi literalmente, bueno, que nos podemos comprar un ordenador completo. Solamente la tarjeta gráfica, hombre, ya si hablamos de la Titan, ni loco, ¿no? Pero es el tema de que a la hora de la verdad, la ganancia en rendimiento gráfico en comparación a una 2080 con una 2080 Ti no lo vamos a notar tanto, pero lo que sí vamos a notar es un salto cualitativo, obviamente, en el caso del precio. Y ya la Titan ni hablemos. Entonces, yo creo que pondría como un techo, tope, la 2080 Super. No pondría más. ¿Por qué? Porque no vamos a, digamos, a tener una gran ganancia en comparación con el desembolso que vamos a tener. Y como micro, pues bueno, tenemos tanto el Ryzen 3700, el 3800 y el 3900. Ahí podríamos barajar un poco en base al presupuesto. En el caso de las placas bases, en el caso de AMD, contamos con la X570 y en el caso de Intel contamos con la Z490. En tema de configuración de discos duros, pues aquí es un poco según las necesidades o la aplicación que vamos, digamos, a darle el uso, que le vamos a dar al ordenador. Dependiendo un poco de esto, sí es cierto que vamos a optar por un SSD. En el caso del sistema operativo vamos a aumentar un poquito, desde los 240 hasta los 480. Sí es cierto que aquí ya obviamente podemos optar tanto por un SSD tipo PCI Express. Y en el caso de AMD, lo bueno es que ya damos un salto, ¿te acuerdas cómo estuvimos hablando en el caso de los chipsets? Que en este caso podemos optar por PCI Express 4.0. Por lo cual podemos optar por M2, o sea, digamos, SSD formato M.2,
en el caso de la plataforma generación 4, PCI 4.0. Y si es cierto que esto tenemos una tasa de lectura-escritura hasta los 5000 megas, por lo cual vamos súper rápido. Podemos optar tanto por almacenamiento residual, es decir, podemos incluso meter ya prescindir de lo que es el disco duro mecánico y solamente usar lo que son SSDs tipo tanto SATA como PCI Express. Eso ya depende un poco de las necesidades, pero siempre ten en cuenta un poco eso, ¿no? Que dependiendo de la plataforma que vamos a utilizar, también son un poco las tecnologías que nos van a brindar. Por eso cuenta con que AMD de momento ya va trabajando con PCI Express 4.0, lo cual nos viene genial para aprovechar esos M2, esos SSD formato M.2 en generación 4. En el caso de Intel todavía no está implementado, pero sí es cierto que bueno, esta solución sobre todo para que lo tengas bien en claro a la hora de escoger obviamente los componentes que va a conformar el equipo. Perfecto. Una vez sabido esto, después pasamos allá a lo que es el tema de la fuente. Fuente de alimentación como tope yo le pondría entre 750 y 800 vatios. ¿Por qué? Porque a la hora de, como ya hablamos en el tema de las fuentes, si no contamos con una fuente de alimentación con un certificado muy elevado, al tener ese margen de tope, ¿vale? Eso va a evitar obviamente que la fuente llegue a esos márgenes límite para obviamente no ocasionar un fallo, vamos, un poco en el tema de la irregularidad de voltaje. Ya tenemos lo que es la placa, procesador. En el caso de las memorias, es cierto que a partir de aquí podremos contar a partir de los 16 GB de RAM hacia arriba, hasta los 32 o 64, 128, si es cierto que a no ser que vayamos a montar máquinas virtuales o alguna tarea muy en concreto, no va a merecer la pena dar tanto salto, ¿vale?, al tema de 128 GB. Y sobre todo si es cierto que como techo yo pondría la velocidad de las memorias hasta 3600, porque a partir si es cierto que de 3600 en adelante, como ya te he nombrado, no vas a notar ninguna mejora en rendimiento. En el caso de la carcasa, pues bueno, ya aquí sí es cierto que, como ya te comenté, intentemos evitar lo que es la cantidad de cristal, ¿vale? Para no generar esa retención de calor dentro. Intentar que tenga el mejor airflow, es decir, la mejor ventilación posible, entrada de aire, vamos, incluso nosotros poder hacer con ventiladores auxiliares un buen canal de aire para que obviamente todo ese aire caliente que nos genere dentro del equipo poder echarlo hacia fuera. Y aparte de eso, obviamente contar con que tenemos procesadores, digamos, que calientan demasiado, es decir, tanto el i7 como el Ryzen sabemos que son procesadores que calientan bastante, por lo cual la idea sería obviamente optar por un buen sistema de refrigeración líquida, tanto puede ser como all-in-one como custom. Y a partir de ahí ya sería todo lo que es el tema de lo que es un equipo, digamos, un poco para tanto gaming como, por ejemplo, ya para, digamos, streamear, trabajar, etc. Y a partir de ahí nos vamos ya a la plataforma X, es decir, ya que busquemos un ordenador muy en concreto para una tarea como puede ser, por ejemplo, una edición o una renderización de trabajo, ¿vale?, muy fuerte, e incluso hasta servidores o máquinas virtuales. A partir de ahí, pues ya hacia arriba, es decir, tanto Intel como AMD nos dan diferentes soluciones, tanto la gama X de Intel como la TRX 4 de AMD, y obviamente, pues esto ya obviamente necesitaríamos una placa MTX de ese tipo de gama, ya contaríamos obviamente, y estos son presupuestos, digamos, configuraciones muy en específico, ¿vale? Y contemos con que ya el presupuesto para este tipo de configuración es muy elevado, es decir, estamos hablando que de media las placas de este tipo de plataformas rondan desde los 400 euros hasta los 1500, solamente lo que es la placa base, y de media el procesador ronda tanto de Intel como AMD sobre los 1200 euros en adelante. Sí es cierto que las tarjetas gráficas a partir de aquí sí podemos optar tanto por una 2080 Super, una 2080 Ti o una Titan, y cuenta con que estos procesadores se calientan mucho, por lo cual la carcasa que vayamos a utilizar tiene que ser una carcasa muy amplia y sobre todo con un sistema de refrigeración bastante, digamos, potente como para poder disipar toda esa calor, ¿vale?, que va a generar estos equipos. Y aparte, obviamente, contar con que necesitamos una fuente de muy buena certificación, obviamente, para que no nos oscile la corriente y no, obviamente, no cargarnos el hardware, y obviamente pues tengamos que todo el equipo esté pensado hasta el más mínimo detalle, ya que estamos hablando de equipos de muy altas prestaciones y muy alto valor, por lo cual no podemos escatimar obviamente en precios tanto ni de fuente ni de refrigeración ni nada, vamos, porque a la mínima que hagamos algo mal, obviamente pues eso ya nos va a perjudicar obviamente en el futuro. Ya teniendo esto un poco en cuenta, ya serían un poco, digamos, las tres, digamos, gamas de equipos que de momento vamos a enseñarte aquí en el curso. Espero que te haya quedado lo más claro posible. Aún así, cuenta que esto ya lo vamos, digamos, un poco a apreciar en el caso de los montajes. Así que, listo, continuamos.